Muy buenas tardes, estimados estudiantes. De antemano les reitero el compromiso que tiene la institución para que cada uno de ustedes tenga la posibilidad de acceder a estas diferentes clases virtuales. El objetivo de esta es identificar algunos aspectos relevantes dentro de la instrumentación, continuar con la temática que se viene desarrollando y adicionalmente dar algunos tips para generar facilidades en la elaboración de las guías enviadas para esta semana. Inicialmente es importante contemplar que dentro de la instrumentación el reconocimiento de las diferentes señales y los tipos de datos deben ser detallados de acuerdo a sus características, a su evolución y su desarrollo. Debemos empezar diciendo que existe, según la naturaleza de los datos, 4 tipos. 1, datos estáticos. Los cuales, como su nombre lo indica, tienen poca fluctuación, es decir, a través del tiempo no se notan cambios bruscos. Es importante contemplar que en la vida real los procesos muy pocas veces tienen esta condición. Es muy difícil garantizar un dato estático debido a que existen no solamente condiciones o variables internas, sino también externas que influyen en el proceso, en el sistema o en el equipo. Una gráfica característica de estos datos estáticos sería, si graficamos cualquier variable en el tiempo, tendríamos entonces una pequeña fluctuación. Es decir, si lo vemos de forma macro, podríamos ver incluso una línea recta, completamente paralela al eje del tiempo, el eje X. Pero, si hacemos un zoom, vemos que hay unas pequeñas fluctuaciones y variaciones. Pueden ser, por ejemplo, si estamos midiendo la presión de una línea, sin lugar a duda la temperatura influye a través del tiempo. Es decir, no es la misma temperatura que tenemos, por ejemplo, a la 1 de la mañana que tenemos a la 1 de la tarde. Por esa misma razón, la presión, aunque la velocidad del sistema de bombeo o del equipo del cual estoy utilizando para bombear ese fluido, no se cambie, el valor de la presión va a cambiar. El siguiente tipo de datos son los datos dinámicos. Como su nombre lo indica, tienen un dinamismo, es decir, un cambio en el tiempo. Esa variación es mucho más real. ¿Por qué? Porque depende, por ejemplo, de la frecuencia, por ejemplo, del cambio de la condición del proceso, por ejemplo, el valor deseado al cual yo quiero llegar dentro de la variable, por ejemplo, el tipo de medición, incluso el tipo de instrumento que se va a utilizar. La condición, por ejemplo, de las señales análogas son una comparación con las señales sinusoidales. ¿Qué característica tiene la señal sinusoidal o qué es una señal sinusoidal? Gráficamente tendríamos entonces, si graficamos nuevamente en el eje Y cualquier tipo de variable y en el eje X el tiempo, tendríamos entonces una señal, una onda con valores positivos y negativos, si lo podríamos referenciar de alguna manera, o picos hacia arriba y picos hacia abajo. En este momento, con esta gráfica, indica que todos los valores son positivos, pero tendría una variación fluctuante. ¿Qué característica tiene esta gráfica? Pues tiene periodo, que es el tiempo que tarda la onda en cumplir su ciclo, es decir, positivo y negativo. Y tendría entonces la frecuencia, que se representa como 1 sobre el periodo, o la cantidad de ciclos que pasan en un determinado tiempo. Existe un tercer tipo de datos, que son los datos transitorios. ¿Qué son datos transitorios? Como su nombre indica, son datos que se representan a través del comportamiento de un sistema. Es decir, si yo quiero controlar una variable o varias variables, muchas variables dentro de un proceso,
yo necesito obligatoriamente saber cómo reacciona esa misma variable con respecto a un cambio. Pongo un ejemplo, si yo tengo un cuarto al cual yo quiero controlar la temperatura, pues debería hacer una afectación o debería haber una modificación interna para saber cómo se comporta esa temperatura. Entonces, cuando yo genero o cuando yo diseño o instalo un sistema de control, yo debo generar una perturbación, es decir, un cambio brusco a esa condición para saber cómo reacciona esa variable. Existen tres tipos de señales transitorias. Si vuelvo y grafico la variable con respecto al tiempo, tendría tres tipos de comportamiento, pero en esta ocasión es importante contemplar el valor deseado. ¿Qué significa el valor deseado? El valor al que yo quiero llegar o al que deseo llevar esa variable controlada. Entonces yo tendría, por ejemplo, una reacción sobreamortiguada. ¿Qué significa sobreamortiguada? Que va a tener un cambio en el tiempo paulatino, pero se va a estabilizar. Tendría una amortiguada. ¿Qué significa amortiguada? Como los amortiguadores de los vehículos. Él va a tratar de vibrar, va a tratar de cambiar su valor, cambia su valor, reacciona, pero finalmente se estabiliza. Y hay unas subamortiguadas que tardan más en subir y que incluso se estabilizan más tarde. Esos son los tres tipos. Ejemplos reales, cualquier tipo de sistema de control. Es importante reconocer que los sistemas de control dependen de su tecnología y el tipo de aplicación que tengan. Esto se verá mucho más adelante. Y finalmente tendríamos un cuarto tipo de datos, que son los datos aleatorios. En estos datos aleatorios es necesario contemplar que, así como existen señales que yo puedo reconocer su comportamiento, incluso medirlo con facilidad, los datos aleatorios son algunos tipos de señales que surgen de repente, que no tengo control de ellos y que adicionalmente no podría medir a no ser o de manera continua. No podría medirlo de manera continua, pero lo podría medir, incluso generar o analizar su comportamiento de forma estadística. Un dato aleatorio muy reconocido y que es, digamos, de fácil acceso, los movimientos telúricos. Es decir, los fenómenos naturales podrían medirse, incluso hay unos que existen de manera continua, pero que no pueden reconocerse un valor determinado. Otro dato aleatorio, los electroencefalogramas, por ejemplo. Electroencefalogramas. O los electrocardiogramas. Son dos tipos de señales completamente orgánicas que aparentemente tienen una forma determinada, pero que finalmente depende de cada tipo de organismo. Si yo, por ejemplo, hago un electrocardiograma, yo podría decir que es algo así, con movimientos de diástoles y sístoles, pero estos picos, estos valores, son diferentes para el organismo. Bien, continuando con nuestra temática, entonces ahora es necesario introducirnos en los diferentes tipos de información que se pueden manejar a través de la instrumentación. Inicialmente les comentaba que dentro de la clasificación de la instrumentación teníamos dos tipos de acuerdo a su señal. Es decir, que la información, así como era importante saber qué tipo de datos manejaba, entonces en esta ocasión es necesario asociar esa información a los tipos de señales. Entonces tendríamos información analógica e información digital. Lo importante no es entrar en discrepancia o entrar en discusión qué es más importante o cuál fue primero o cuál es, digamos, con la mejor, sino que es importante saber cuáles son las ventajas y desventajas. Para mí, para mi concepto, las dos tienen muchísima importancia. La analógica, por naturaleza, es una condición netamente real y tendría un comportamiento muy similar a la reacción primaria que puede tener el instrumento. Recuerden que según su clasificación existen elementos primarios
que son los que tienen contacto directo con la variable del sistema, a la variable a medir. Luego el elemento primario de medición vendría el sensor. A su vez el sensor, por tener digamos un reconocimiento, una ampliación de la señal en un muy bajo valor, entraría entonces un transmisor, pero entre sensor y transmisor existe una modificación, una amplificación, una adecuación de la señal. Es decir que, sin duda, cualquiera de los tipos de información que tengamos, que en este caso serían estos dos, tienen importancia y relevancia. Es decir, yo voy a dar algunas pautas que nos van a permitir identificar ese tipo de características. Entonces, la primera tendría que obligatoriamente verse relacionado con las condiciones de las señales analógicas. Estas señales analógicas presentan una dificultad. Por tener valores muy pequeños y por su comportamiento, por su naturaleza, tienden a tener facilidad de interferencia. Le pongo un ejemplo de una señal analógica, el movimiento de una palanca. Cuando veíamos el ejemplo de la boya subiendo a través del incremento del nivel de un tanque, por ejemplo, es necesario relacionar este tipo de movimiento con una señal analógica. ¿Por qué? Porque es un movimiento directo, que está directamente relacionado con ese movimiento, ese cambio de la variable. ¿Por qué tendría problema de interferencia? Porque un obstáculo, un pequeño elemento que obstruye ese movimiento de la palanca, inmediatamente lo interfiere. Entonces, esta señal analógica tiene una facilidad de interferencia que en muchas ocasiones incluso generaría pérdida de información. Es muy difícil recuperar ese tipo de interferencias. Recuerden que dentro de las señales, dentro de los tipos de datos aleatorios, se tienen los errores dados a través de interferencias, señales electromagnéticas, incluso ruidos, que a su vez podría sobreponer o eliminar la señal de origen. Y como la analógica tiene un valor muy pequeño, pues va a ser mucho más fácil. ¿Qué pasa en cuanto a la interferencia con la digital? La digital no significa que no se pueda interferir, se interfiere. Pero como es un modelo que incorpora tratamiento de datos, es decir, las señales digitales permiten el tratamiento de datos. Este tratamiento de datos, a su vez, tendría la posibilidad de implementar técnicas de conformado, de detección e incluso de corrección de errores. Entonces, yo podría incluso tener supresor de picos para el tema eléctrico. Yo podría tener un DSP, que es un sistema de procesamiento de señales, donde incorpore a través de la detección y de conformado, es decir, de la eliminación. Conforma significa compacta la señal, la empaqueta, la lleva de una forma que se pueda proteger a medida de su transmisión y de su tratamiento a nivel del sistema de control. Una segunda característica está en precisión y exactitud. Y aquí es importante tener en cuenta que ustedes, a través de la guía anterior, identificaron esas condiciones, esas características, esos factores estáticos de la instrumentación que son importantes a través, por ejemplo, del reconocimiento de la ficha técnica del proveedor o de cómo se comporta el instrumento cuando hace la medición respectiva. Dos de ellas es precisión y exactitud. A manera de recorderis, la precisión son los valores cercanos entre sí. Es decir, y el ejemplo que siempre les coloco o siempre les expongo, si tenemos un tiro al blanco y cogemos los dardos, y los dardos dan todos en la parte de afuera del centro, pero quedan todos muy cerca
a esto se le llama precisión. Es decir, el instrumento permite, a través de condiciones similares del proceso, medir valores también similares. Pero, por el contrario, en el tema de exactitud, la exactitud son valores exactos, es decir, valores deseados, que tome el mismo valor que el proceso está generando. En pocas palabras, cuando el dardo da justo en el blanco. Lo preciso no es necesariamente exacto, pero podría serlo. Pero lo exacto podría ser también preciso. Es decir, yo puedo tener todos los valores centrados en el blanco, en el mismo valor. Por ejemplo, si mi proceso sé que la bomba trabaja 120 galones por minuto y resulta que yo instalo un instrumento de flujo y ese instrumento me está arrojando, por ejemplo, 119.5, 120.2 y 121.0. Reconociendo la precisión y la exactitud, yo podría decir que estos tres valores son exactos. ¿Qué significa que no tengan el mismo valor? Que tienen un nivel de tolerancia. Y ese nivel de tolerancia hace parte de otra condición estática de los instrumentos que ustedes ya vieron a través de la guía anterior, vuelvo y repito, identificando. En este caso se podría llamar como tolerancia o como margen de error. Volviendo entonces al tema de información analógica y digital, podríamos entonces relacionar que los instrumentos que manejan información analógica son precisos. Pero ¿qué pasa con esta precisión? Que la precisión está netamente relacionada a la calidad del instrumento. Es decir, los instrumentos dentro de su fabricación, dentro de su modelamiento, tienen una precisión específica, ya establecida, que puede ser ajustada, pero a través de su exactitud. Es decir, la precisión es completamente de fábrica. Y esa precisión que tiene el instrumento de fábrica es la que va a llevar a los instrumentos análogos a ese reconocimiento. Por el contrario, para los digitales, tendríamos que los digitales tienen una posibilidad de ser mucho más exactos. Pero esa exactitud o ese grado de exactitud solamente se puede cuantificar de acuerdo a cómo se codifica la información. Dependiendo de cómo se codifica la información, yo podría establecer que esos instrumentos que manejan información digital son exactos. Ok, entonces, finalmente podríamos entonces decir que en estos momentos, por temas económicos, por temas de diseño, por avances tecnológicos, la mayoría de información e incluso de equipos han venido migrando al manejo de información digital, porque permite contener la información a través de paquetes. Es decir, yo puedo mandar o viajar información, generar que esta información se desplace o se transmita con mayor seguridad, mayor protección e incluso con mayor capacidad. Si yo generaría un esquema para el acondicionamiento, para la adecuación digital de esta información, es necesario entonces tener en cuenta que gran mayoría de los sensores tienen una estructura análoga e incluso captadores y obviamente indicadores tienen esta misma condición. Esa, digamos, sería la primera parte del esquema. La segunda parte del esquema entonces sería convertir esta información análoga a una información digital, y esto incluye una amplificación y un acondicionador o un acondicionamiento de la señal. Es decir, que yo tendría que incorporar un convertidor análogo digital, que es un tipo de instrumento. Como tercero, yo tendría entonces que realizar un tratamiento. En muchas ocasiones, o en mucha bibliografía, en muchos libros, se habla de un pretratamiento y un
post-tratamiento. Es decir, una amplificación previa para una adecuación, una compensación y luego ya una amplificación total para la transmisión. Aquí vamos a hablar solamente de un tratamiento general, donde este tratamiento puede incluir los famosos DSP que ya les mencionaba, procesador de señales digitales. No solamente esto, podría tener procesadores, podría tener algunos tipos de controladores que manejen información dentro del sistema de control. Luego vendría un sistema de presentación de datos. Ya no tendríamos la famosa manecilla, la agujita moviéndose o un mecanismo subiendo y bajando dependiendo del nivel. Ya no sería completamente mecánico o ya no serían las rueditas moviéndose y mostrando numeritos, sino que ya debería ser un sistema no automatizado, pero por lo menos sí binario, es decir, mostrado en un televisor, en una pantalla, en un display, en una pantalla de cristal líquida. Bueno, es un sistema de presentación de datos. Este sistema de presentación de datos pues debe incorporar un lenguaje pseudoanalógico. Podría incorporar un pseudoanalógico. ¿Qué es un sistema de presentación pseudoanalógico? Impresora, instrumentos virtuales, indicadores de barras, gráficas, etcétera, etcétera. Esta presentación de datos también, como les decía al principio, podría ser digital, pero también podría ser analógico. Es decir, que yo podría incorporar una serie de convertidores periféricos que me permita hacer esta presentación. Y finalmente, entonces, en muchos casos, ese tratamiento debe ser totalmente analógico con la presentación de los datos. Yo podría mantenerlo digital o incluir convertidores digital análogo. Aquí entonces es necesario mencionar dos cosas. Primero, el analógico es directo, tiene una reacción rápida, es mucho más económico. Podría ser más preciso, como les mencionaba, según el tipo de instrumento. El digital, por el contrario, sería más exacto por el tipo de tratamiento que se hace, se evitaría mayor interferencia de la señal, pero tendría una situación que es importante contemplar y es el tiempo de reacción. Como necesita hacer conversiones, como necesita hacer tratamientos, pues obviamente hablaríamos de un tiempo un poco más prolongado. No estamos hablando de 1 minuto, 2 minutos. Recuerda que los tiempos de reacción de los instrumentos generalmente están alrededor de los milisegundos, es decir, por 10 a la menos 3 en el tiempo. Son tiempos muy cortos, pero digamos que esa incorporación de sistemas digitales generaría que la señal en algunas ocasiones pueda que no sea en tiempo real. Bien, muchachos, entonces, después de esta breve explicación, voy a especificar algunos detalles a tener en cuenta en el desarrollo de las guías. Para el segundo semestre, la guía corresponde a 2 puntos muy específicos de fácil manejo que incluso nos generaría una mayor profundización. El primer punto para los factores o características estáticas y el segundo punto muy relacionado con el tema que acabo de explicar. Entonces vamos a hacer aquí un cuadro donde ustedes pueden identificar, de acuerdo al semestre en el que están cursando, qué actividades o qué es lo que deben realizar en las guías. Para segundo semestre tenemos 2 puntos. El primer punto tiene que ver con repetibilidad. Existe, dentro de las características estáticas del instrumento, una condición interna que permite que este elemento tenga la posibilidad de arrojar medidas a través de esa excitación a la entrada, mostrando valores similares bajo condiciones también similares del proceso. Es decir, si yo mantengo la bomba encendida, si yo mantengo el tanque quieto sin ninguna entrada y sin ninguna salida,
el instrumento debería arrojar el mismo valor, a no ser que exista un cambio. Cuando yo relaciono esto y yo hago una medición a través del campo de medida, reconociendo que el campo de medida es desde el menor valor hasta el mayor valor que puede medir el instrumento, yo podré saber entonces, podré inferir entonces cómo se comporta esa repetibilidad. La repetibilidad está dada por una fórmula matemática que es la raíz cuadrada de la sumatoria del valor, de la diferencia del valor indicado menos el valor real al cuadrado sobre la cantidad de datos. No se asusten, es una fórmula muy sencilla. Yo les coloco en la guía una tablita donde incluye ítem. Ese ítem es la cantidad de valores que yo voy a tomar. Ustedes tienen la tablita y pueden indicar si son 5, 10, 15, 20 datos. La cantidad de datos es la cantidad de filas que hay. La segunda columna tiene que ver con la variable. ¿Qué significa variable? Es el valor que cambia en el tiempo. En este caso sería el valor que debería o que tiene el proceso, el valor real. Luego tendría indicación en la tercera columna. La indicación es el valor que arroja el instrumento a través de esa excitación de la entrada. Recuerden que el instrumento reacciona de dos formas. Capta una señal que es una variable, ya sea física, térmica, mecánica, eléctrica, radiante, y la convierte en una señal que puede ser utilizada y transmitida, es decir, una señal estandarizada. Ustedes ya reconocen los tres tipos de señales estandarizadas: eléctricas, electrónicas o neumáticas. En este caso sería el valor que está indicando, sea digital o análogo. Por ahora solamente me interesa analizar cómo se comporta mi repetibilidad. Esta sería la indicación. La cuarta columna sería el cuadrado de la diferencia. ¿Qué deben hacer en esta cuarta columna? La variable sería x. El valor o la indicación sería x sub i. ¿Qué deberían colocar acá? Entonces deberían hacer restar la variable menos la indicación y al resultado elevarlo al cuadrado. Es decir, si ustedes observan, es esta parte. Lo que le arroja en la calculadora deben colocarlo allí. Pueden hacerlo manual o pueden hacerlo en una tabla de Excel, no hay ningún inconveniente. La ventaja de hacerlo en la tabla de Excel es que toma todos los dígitos, todos los decimales, y daría mucho más exacto el valor. A mí lo que me interesa es que, primero, sepamos cómo es la metodología para hacer la repetibilidad o para calcular la repetibilidad, y otra, que practiquemos matemáticamente ese comportamiento. Entonces, repito, simplemente lo que hacen es restar el valor que está en esta columna menos el valor que está en esta columna, y a ese resultado lo elevan al cuadrado. Ese valor que les dé lo va a colocar en la cuarta columna. Y en la quinta columna, perdón, esas serían las cuatro columnas. Al final, si ustedes observan en el taller, al final se hace una sumatoria de todos estos valores de la cuarta columna. ¿Qué significa esa sumatoria? Se debería sumar todas las diferencias de cuadrados. ¿Para qué? Para tomar este valor, la sumatoria de todos los cuadrados. Con esto yo tendría ya una parte de la fórmula. ¿Qué faltaría? A ese resultado que está en la parte de abajo, que sería la sumatoria, supongamos que son 5 valores, esto nos representa este valor. ¿Qué faltaría? A ese resultado debo dividirlo en la cantidad de ítems. Para este ejemplo sería dividirlo entre 5. Con esto ya tendría esta parte interna del radical. Y finalmente,
todo se hace por calculadora, finalmente ese resultado que me da de dividir la sumatoria de la última columna entre la cantidad de valores, le debo sacar la raíz cuadrada. Es decir, que quedaría raíz cuadrada de la sumatoria de la cuarta columna, en este caso sobre 5 porque tendría 5 valores. El ejemplo práctico que estoy realizando, para el caso de ustedes deben identificar cuántos valores están tomando de acuerdo a la guía y la tabla que está relacionada allí. Con esto tendríamos el primer punto, que sería repetibilidad. El segundo punto tiene que ver con información análoga y digital. Es muy sencillo, lo que deben hacer es investigar acerca de las ventajas, desventajas, características y generar una especie de resumen. Podría ser en un mapa conceptual, en un diagrama, en un flujograma, en cualquier tipo de ayuda que les permita a ustedes tomar información de varias fuentes y unirla. No importa el tamaño, lo que importa es la calidad. Recuerden que la información debe estar lo suficientemente clara para que ustedes lo entiendan. El objetivo de las guías es que ustedes aporten información a través de su propia investigación. Es importante hacer una aclaración aquí un poco corta. En la fórmula en algunos libros aparece XI, y sería XI o X1 menos X, es decir, al contrario. No se asusten si esta resta les da negativo, porque recuerden, todo número positivo o negativo elevado a una potencia par, es decir, 2, 4, 6, 8, etc., siempre va a dar positivo. Es decir, no importa si ustedes restan XI menos X o X menos XI, porque en el momento de hacer la cuarta columna, que es elevar al cuadrado esa diferencia, les va a dar positivo. Es que no hay ningún problema. Bien, ahora, para los de tercer semestre, el taller también está compuesto por 2 puntos. Debido a que el tercer semestre, a través de la instrumentación 2, se busca profundizar y generar o reconocer técnicas de aplicación, para el tercer semestre, el primer punto trata de sistemas de control. En la guía yo incluyo un pequeño texto, una pequeña definición de qué significa sistema de control, incluyo un diagrama donde yo puedo visualizar una aplicación del mismo, pero adicionalmente el objetivo de este primer punto es saber a través de un diagrama o un esquema, un ejemplo particular que ustedes puedan visualizar o reconocer a su alrededor o incluso dentro de sus propias casas, incluso dentro de sus procesos normales, diarios, en su vida cotidiana. Podría incluso reconocer esos tipos de sistemas de control. Es importante tener en cuenta que controlar es manipular, llevar a un valor, incorporar técnicas para dar manejos a las variables. Ya no solamente es medirlo, sino parametrizarlos. Yo podría incluso tener 2 tipos de sistemas de control. Sistema de control en lazo abierto, donde a mí no me interesa medir, simplemente me interesa que se aplique algún tipo de actividad específica. Ejemplo, el horno microondas. Al horno lo único que le interesa es que usted programe la potencia, que programe el tiempo y que él dé su manejo. Es decir, caliente bajo las condiciones que usted ya configuró antes de empezar a trabajar. Pero un sistema de control en lazo cerrado, muy sencillo, completamente mecánico, completamente analógico, sería el control de nivel del tanque aéreo de agua de la casa. El tanque que está suministrando agua a la casa. ¿Qué hace? Mide, abre o cierra una válvula y puede incluso saber cuál podría ser el nivel adecuado para manejar. ¿Por qué? Porque usted puede regular la posición del flotador.
Ese sería un sistema de control en lazo cerrado. Para el segundo punto, y dentro de la clasificación de instrumentos que les mencionaba, que les mencioné en la clase anterior, les decía que existía, de acuerdo a su función, diferentes tipos. Los instrumentos de medida, les mencionaba que incluía, por ejemplo, sensores. ¿Apoyados en qué? En elementos primarios de medición. Es decir, aquellos elementos que, como mencionaba durante la clase, que son los que están en contacto directo con el proceso. Luego de sensores tenemos transmisores, que son los que llevan la señal a un sistema de control, a un cuarto, a un Marshalling, a un tablero, etc. También tenemos indicadores, porque ellos miden, y aunque no manejan señales, aunque no manejan información, basta con indicarlos de forma local. También tenemos, dentro de estos, existen algunos elementos especiales, que son convertidores y transductores. Entonces les decía, los convertidores son aquellos que permiten cambiar el tipo de señal de una a otra. Es decir, ¿cuántos tipos de señales o de información tenemos? Análogos y digitales. Entonces yo podría tener convertidores análogo a digital y convertidores digital a análogo. Para el caso de transductores, entonces hablamos de señales estandarizadas. Es decir, que yo puedo tener un transductor con señal de presión a señal de instrumentación eléctrica o electrónica. O, por el contrario, de eléctrica electrónica a neumática o de procesos. Para el segundo punto, nos vamos a enfocar en los tipos de transductores. De acuerdo a la bibliografía que ustedes ya reconocen, se pueden apoyar en ella o incluso investigar en otras fuentes, que sería lo ideal. Hay un capítulo específico de transductores. Y estos transductores los relacionan incluso con el sistema de control, porque tienen algunos elementos que permiten garantizar el acondicionamiento de la señal, que esa señal sea la adecuada cuando cambia de una señal a otra. Recuerden que los tipos de señales influyen considerablemente en lo que yo tomo en mi proceso y lo que yo quiero transmitir. Este sería el segundo punto para el taller de tercer semestre. Agradezco mucho su atención, espero que puedan cumplir con la tarea. Cualquier inquietud, con muchísimo gusto estaré atento. Dios los bendiga.